Con mucha formación en educación, trayectoria también vinculada a políticas públicas, dentro del MEC está impulsando el enfoque de la descentralización, la multiculturalidad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte del diseño del Congreso Nacional de Educación. Vamos a hablar con ella también de las misiones pedagógicas, que busca convertirse en una política de Estado participativa y con diálogo institucional. Bienvenida, Gabriela Verde, a Cinco Sentidos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Sí, estamos en proyectos muy ambiciosos. Bueno, vamos a irlos disgregando cada uno Muy y bien. hablando cada uno de esos, pero vamos a arrancar por el tema del día, que Ujú. es esta nueva normativa que tendrían las universidades privadas y, bueno, de alguna forma estas contradicciones que se han dado entre gobierno y oposición por un decreto que fue derogado. Bien, para nuestro entender, que allí estuvimos el día de ayer en este diálogo con las senadoras y senadores de la Comisión de Educación y Cultura, fue algo muy interesante porque luego de intercambiar, tanto el senador Silva como la senadora Bianchi, de la oposición, plantean que están conformes con nuestras explicaciones y que vieron el medio vaso lleno. ¿Cuáles son los puntos en los que están de acuerdo y cuáles en los que no? Bueno, los puntos, me refiero a los que estamos de acuerdo, Ujú. nos incluimos. Los que están en desacuerdo no los entendí muy bien, pero bueno, será cuestión de continuar trabajando en ese sentido. Porque cuando uno ve el medio vaso lleno, quiere decir que vamos bien. Claro. Lo que estamos de acuerdo es que hay que dialogar todas las partes y eso desde las universidades privadas se ha mantenido con la Dirección de Educación, con el propio ministro y sus asesores, diálogos intensos desde antes de asumir, porque ya esto lo veníamos preparando en la propia transición. No fue nada sorpresivo ni para las instituciones privadas ni para la oposición, porque también en las conversaciones con el propio ministro en la transición explicamos que esto sería derogado por las características que tenía. Sin ser el último que fue firmado 2 días antes, que ese, Sí, lo obviamente que escuchábamos al ministro. no tuvimos oportunidad de dialogar. Con respecto a todas estas, lo que fundamenta nuestra derogación es que había sido inconsulto por parte de las propias universidades privadas, eso lo expresaron, y bueno, y nosotros, nuestro camino es tener un sistema de educación terciaria, universitario, robusto, fuerte, moderno, que realmente pueda, por eso decimos sistema, porque no es solo las privadas por un lado y las públicas por el otro. El diálogo tiene que ser entre todas las instituciones. Gabriela, ¿cuáles Sí. son esos contenidos que hizo que el ministerio tomara la decisión de derogar el decreto? Bueno, los contenidos tenían que ver con situaciones, tanto que nos expresaban las instituciones privadas que quedaban como, no quedaban tan seriamente expresados. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las instituciones extranjeras, con las mismas características que tiene las instituciones privadas en el sistema universitario uruguayo. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, el problema en realidad es que tiene que pasar las carreras tienen que tener una reglamentación porque también tiene que ver el impacto que lleva en la educación terciaria pública. Y ese impacto tiene que estar reglamentado y jurídicamente Regulado. regulado y los términos tienen que ser claros para todos. Entonces, Y en el decreto anterior eso quedaba libre. en ese decreto quedaba libre. Hoy tenemos el decreto 104 del 2014, del 014, que, bueno, tiene sus peculiaridades y que también necesita sus ajustes. Y por eso este es el camino que nosotros vamos a llevar para trabajar. Y antes, la senadora Graciela Bianchi decía que, bueno,
efectivamente antes de diciembre el gobierno Sí. va a tener pronto Sí, sí. el nuevo decreto. Sí, sí, ya están convocados, se está convocando para poder comenzar este trabajo dentro como les decía, de la Dirección de Educación, en educación terciaria ya se está elaborando y trabajando, y bueno, y vamos a comenzar esos diálogos con la universidad privada, pero también con la universidad pública. Bueno, nos Bien. vamos a secundaria, ¿no? Por ahí. Sí, Educación media. quería ir Dale, antes perfecto, con adelante. otro tema, porque cuando asumieron en el MEC, ustedes lo que dijeron es que se habían encontrado con un ministerio muy desorganizado, bueno, con una situación financiera compleja, bueno, venían también de una transformación educativa con la que no compartieron. Pasado ya un tiempo, me interesaba saber si lograron ya revertir ese caos y ordenar, digamos, según ustedes entendían que iba a ser, que tenía que ser. Sí, son procesos que van a llevar su tiempo. Estamos en plena tarea porque tiene que ver, todo proyecto político tiene una contrapartida económica y presupuestal. Entonces, todas las unidades ejecutoras del Ministerio están en plena elaboración, bueno, ya elaboraron sus presupuestos con lo que se encontraron y con lo que tenemos como proyecto para adelante. Y en ese sentido hay varias variables y puntas de entrada, ¿verdad? Una reestructura clara, en diálogo también con las y los trabajadores, porque en condiciones de trabajo también tenemos que tener acuerdos, y elaborando ese presupuesto para toda esa reestructura. Hay algunas dificultades, sobre todo en las unidades más grandes como es cultura y educación, donde nos encontramos con programas que habían desaparecido, con programas que no quedaban muy bien claras sus jefaturas o direcciones, y otros ¿Qué programa, por ejemplo, desapareció que ustedes van a volver a, Sí, van a reflotar? el de la territorialización de la cultura. Ese fue uno de los que más afectó, sobre todo las poblaciones más alejadas de las capitales, donde en otro momento estaban los centros culturales, MEC, y bueno, luego eso se cerró, se transformó, y esa estructura prácticamente desapareció. Quedaron los gestores culturales departamentales, que quedaron 19 para 14 puntos del país, cuando en otro momento eran 300 personas en esa tarea. Bueno, se eliminó el trabajo de esos centros MEC y nosotros estamos apostando nuevamente, A reabrirlos. no a reabrir los centros MEC, No a reabrir los centros no, MEC. a hablar de la territorialización y la descentralización de la cultura. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Y eso qué significa? Eso en la práctica significa generar nuevamente un programa que se instale fuertemente en el interior del país, en aquellas comunidades más pequeñas, donde están más alejadas de todos los servicios. Y Sí, que allí, del acceso a la cultura en general. y del acceso a la educación, a la cultura y claro. a la innovación. Eso es el objetivo también. Pero de no esto. bajo la modalidad Centros MEC. No bajo esa modalidad. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros consideramos que el país es otro hoy. Uruguay necesita y tiene otros reclamos, la población tiene otro reclamo, y hemos avanzado en un concepto de no desconcentrar, sí descentralizar. Desconcentrar significa que lo metropolitano se imponga sobre esos territorios donde nosotros veíamos que se llevaba la cultura, se llevaban los bienes culturales y no era tan fuerte el rescate de lo territorial del pago. De lo local, digamos. De lo local. O sea, el enfoque sería como hacer resurgir a esos eventos culturales o cosas que hacen más a la identidad local. Algo así como el Exactamente. origen de las misiones socioeducativas. Pero Algo ya así. vamos a ir a eso. Bueno, pero si sí. me dejan terminar, Sí, porque claro, el sí. concepto tiene que ver con esto también. Y que, como les decía, que el Uruguay hoy es otro, entonces los reclamos quizás pasan por otro lado. Y no solo reducir lo cultural a lo patrimonial y artístico. Lo cultural es mucho más amplio.
y no solo intervendría el Ministerio de Educación y Cultura, sino dentro de las políticas públicas, también la intervención de otros ministerios, de otras organizaciones y la voz de la sociedad civil fuertemente en esos espacios. Pero dame un ejemplo de esa coordinación interinstitucional y cuáles serían los enfoques, por ejemplo. Y bueno, eso también va a depender muchísimo del lugar. territorio. Un enfoque en lo que es cultura del trabajo, todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad con salud, con todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad del acceso a aquellos que no tienen tanto acceso, como es la afrodescendencia, la discapacidad y género, con esas miradas, con esas lógicas, ese trabajo. Todo lo que la Junta Nacional de Drogas puso sobre la mesa como un plan, también hacerse parte de ese plan. Y bueno, y las mesas también de trabajo departamental es un buen espacio de participación también. El 96% de las familias cobraron el bono. Sí. ¿Cuál es un poco el objetivo de entregar este dinero? ¿Lograr qué? Bueno, el objetivo grande, que es una parte más de lo que es ese objetivo más grande, la acción de entregar un bono, es el acceso realmente, y que las niñas y los niños, sobre todo en primaria, que últimamente se vio ese ausentismo que preocupa tanto, es un elemento más. No puede estar solo de otras políticas educativas, del acompañamiento de las trayectorias, del apoyo a las familias, y que no es solo la educación o la ANEP la encargada de esto, todos desde los distintos espacios, desde salud, desde el MIDES, desde el Ministerio del Interior. Y ustedes van viendo que se va rodeando y se van asociando distintas instituciones y ministerios en torno a la protección de las infancias. Y el bono es un elemento más para esa protección. Se puso ahora en invierno porque se consideró que antes del 2026, que como fue anunciado, Sí. se hizo ese esfuerzo desde Economía y llegar a las familias que cuando empezamos en marzo ya veíamos que venían en fuerte retroceso, pero bueno, el invierno es complejo. Después de las vacaciones de julio siempre hay una merma en la asistencia, y es un buen momento como para incentivar, junto con la campaña, junto con el apoyo de otras acciones de la ANEP, poder lograr esa asistencia completa. ¿Sabés qué? Voy a intervenir en lo Sí. que acabas de decir y lo que acaba de decir la turca, para agregarles que, bueno, Ana María decía, 96% cobraron a través del BPS. Sí. Pero ese 4% puede cobrar a partir de hoy en las redes Red Pagos y Habitat, y para hacerlo deberá presentar la cédula del hijo que percibe la prestación. Quería agregar esto nada más, porque me parece importante, fundamentalmente aquellas personas que no recibieron el pago vía BPS. Muy bien. Esta es una política que se va a medir de alguna manera su impacto en qué variables, en qué indicadores y qué esperan, digamos, qué esperan que tenga como efecto. Bien, nosotros como Ministerio de Educación y Cultura apoyamos toda esta iniciativa desde de la ANEP, y también por ser parte del gobierno, del Ejecutivo, la preocupación por la asistencia de todas y todos todos los días. Vengo del magisterio, así que ese gorro no me lo puedo sacar tan fácil. Entonces, en ese sentido, todas estas políticas educativas tienen que apuntar a eso, ¿no? A esa protección de las infancias y esa permanente ocupación que tiene que tener. Los indicadores los están trabajando dentro de la ANEP, con el aporte de las ATD, con el aporte de los sindicatos, que tanto han generado también esos espacios en otros momentos de diálogo y en este momento recuperándolos también. Indicadores que tienen que ver, bueno, no solo con la asistencia, sino también con los aprendizajes y con estas cuestiones sociocomunitarias que hacen a la mirada de la escuela desde la integralidad. De alguna manera deduzco que se están elaborando nuevos datos, entonces, pero vamos a hablar de quizás el desafío más neurálgico que tiene esta administración, que es la desvinculación del sistema, ¿no? Eso sí,
Eso, la fuerte desvinculación. ¿Y cuál es el diagnóstico que se hace desde el MEC? ¿Hay un problema pedagógico en la retención? ¿Hay un problema que es mucho más abarcativo, que tiene que ver con lo económico, lo sociocultural, o todo eso? Y en esa parte de ver el problema como un todo, el MEC específicamente, ¿cuáles son las líneas de acción que va a tener? Bien. El problema es la desigualdad de origen, no queda otra. Los contextos de pobreza es donde más se afecta esa desigualdad y ese número tan complejo. Los índices de pobreza cada vez son más grandes en las familias donde hay niñas, niños y adolescentes. Si nosotros no ponemos en todas las líneas de política esa mirada y esa variable, estaríamos fracasando. Así que desde el MEC nosotros lo que tenemos para aportar es, respetando absolutamente la autonomía de la ANEP en primer lugar, son las coordinaciones que podemos realizar para proteger esas trayectorias de las políticas públicas. Se proponen en este gobierno una trayectoria que va desde el embarazo hasta la adolescencia, poniendo foco allí todos los recursos y todas las acciones. En ese sentido, rodear a la institución educativa es fundamental, con aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión del tiempo pedagógico. Hay líneas que tiene el Ministerio dentro del SODRE, dentro de la Dirección de Cultura, dentro de la Dirección de Educación, que pueden apoyar en forma coordinada con la ANEP a esa extensión del tiempo pedagógico, aportando, por ejemplo, desde las escuelas de arte del SODRE, desde los espacios usinas culturales, desde los espacios desde descentralización también, del apoyo que puede dar ajedrez. En fin, tenemos un montón de programas y planes dentro de esas direcciones que pueden ser de gran apoyo. ¿Se van a...? Perdón. Sí. También el trabajo hacia la infancia migrante, que saben que hay todo un tema con la Dirección de Registro Civil, que había un gran atraso que se está en pocos meses poniendo al día, gracias a la cooperación también del LATU, de otros organismos del Estado que nos han ofrecido y prestado funcionarios para poner al día eso y máquinas, porque a ese punto es que encontramos la situación tan desorganizada a la interna. Y eso significa que son muchas niñas y adolescentes migrantes que no tenían posibilidad de sacarse la cédula por el atraso que había con sus partidas, y eso significa no poder acceder a educación física, a ir a los campamentos, a ir de paseo, y bueno. No, mi pregunta venía por el lado si ya tienen identificados o si ANEP ya les asignó cuáles son esas escuelas o esos centros educativos en los cuales el MEC tendría que aportar, digamos, con sus programas como prioritarias, ¿no? No, eso se está trabajando porque fuertemente la extensión del tiempo pedagógico será a partir del presupuesto que se vote este año. A partir del 2026 se están generando todas estas coordinaciones mientras armamos el presupuesto. Gabriela, la extensión del tiempo pedagógico es claro, porque es una ecuación simple. Más horas los niños ocupando la misma silla implica más docentes y más sillas y más aulas, y eventualmente ¿está estipulado qué afectación tiene en el nuevo presupuesto? Eso lo estamos para recibir. Nosotros tenemos el 17 de julio ahora una instancia con el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, y ahí estaremos mirando el presupuesto global y luego tendremos las instancias ministeriales que allí también. ¿Y a cuántos alumnos abarcaría esta extensión docente? El de tiempo curricular. Todos esos datos estarían próximamente. El 17, por ahí. Te esperamos el 18. ¿Cómo no? Encantado. El 18 si no hay... hay programa. Si sale todo bien. Nosotros trabajamos. Muy bien, muy bien. No soldados. La idea sigue siendo el 6+1
para la educación? Bueno, eso está en el programa del Frente Amplio y nosotros Pero estaba ganamos. antes también, Gabriela. Sí, estaba antes, pero creo que también hemos madurado y hemos pasado por distintas situaciones donde reconocemos que es muy difícil la situación del país, pero quienes estamos hoy diseñando el presupuesto consideramos que el 6+1 no puede rebajarse, porque si no, todas estas situaciones que hemos visto, hay que hacer ingresar muchos más niños y adolescentes que están fuera. Y eso significa que si están fuera, hay que ponerlos adentro. Claro. Y eso necesita, como tú bien decías, más presupuesto. Bueno, muy bien. No solo más presupuesto, ¿no? De pronto, Por porque supuesto. ayer, por ejemplo, hablábamos con Daniel Olesker y él decía, tenemos que reorganizar, no es solo un problema de presupuesto. Es donde ponemos el foco. Eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son las urgencias? Y bueno, ¿y cuál es la línea del gobierno hacia la educación y hacia la cultura? Si la línea y el horizonte es de determinado lugar, hacia ahí apuntaremos también con la propuesta presupuestal. Sin Bueno, duda. muy bien. El ministro dijo en marzo que enviaría al Parlamento un proyecto para volver a los consejos desconcentrados. Bueno, ese es el otro proyecto que tenemos ambicioso. Exacto. Y además de hacerse cargo esto de un reclamo docente, y a ti te cae el sayo como Totalmente. sindicalista, ¿cómo contribuye efectivamente a la enseñanza, a la restitución de los docentes en decisiones, en las decisiones en la educación? Bueno, primero, antes que restituir a los docentes, hay que pensar en que pase de ser dirección general a consejo desconcentrado. Una dirección general tiene menos potestades que un consejo desconcentrado y eso ahí ya genera otro tipo de acciones, tanto administrativas, pedagógicas como de política educativa. ¿Y por qué restituir a los docentes? Porque son uno de los primeros involucrados en la acción educativa, junto a los y las estudiantes y a las familias. No podemos pensar y mirar solamente desde lo político la educación. La educación es multidimensional e integral y entonces en ese sentido el aporte de las y los docentes es fundamental, así como la de los estudiantes y de las familias. Cuando se envíe este proyecto al Parlamento, ¿se va a incluir también el cogobierno en la UTEC? Que estaba en la ley desde el origen, nunca se implementó, ahora tienen autoridades, pero no hay cogobierno. Ese es otro proyecto distinto al de Sí. la Pero restitución de los docentes. Está encaminándose ese trabajo también. Hoy asumen las autoridades de UTEC en Rivera, así que les daremos un tiempo para que asuman y ponernos a trabajar en eso. Ahora ¿Ustedes están de acuerdo con con el el cogobierno? cogobierno, por supuesto. Es parte también del programa del Frente Amplio. Y además un reclamo docente Muy antiguo. muy antiguo. ¿Cuándo prevén que se empiece a discutir la Universidad de la Educación? Bueno, ya se está Sí, discutiendo. bueno, pero que se efectivice, digamos. Se efectivizó la semana pasada y la semana que viene estaremos ya con otra instancia donde pusimos sobre la mesa junto a la CESEU, formación docente, toda formación docente, todos los órdenes, los estudiantes, los políticos y la representación docente, pusimos en consideración los criterios que tiene este ministerio en la elaboración de ese proyecto de la Universidad de la Educación y allí expresamos que será un proyecto donde la fundamentación recoge la historicidad que no es nueva de la Universidad de la Educación, recoge también la autonomía y el cogobierno como una necesidad de una universidad pública y con para nuestro entender, un articulado sencillo, cosa que después que se instale la Universidad de la Educación sea la propia Universidad de la Educación que desarrolle todas las formas de articular
administrativamente y políticamente esa universidad. Gabriela, te tengo que despedir, pero bueno. no sin antes que me digas en 20 segundos esto de las misiones sociopedagógicas sí. que ya se están instrumentando Sí, sí, actividades. Definilas y nos vemos en una próxima entrega, pero Bueno. para hablar en específico de esto. ¿Cómo no? ¿No? Bueno, las 80 años de las misiones sociopedagógicas para el mundo de la educación es muy importante. Hay una coordinadora donde están estudiantes, docentes, historiadores, el sindicato, la TD, trabajando en poder promover y territorializar también lo que ha sido y es la pedagogía nacional. Ese rescate soberano de nuestra pedagogía es fundamental para aportar a estos planes y programas. Y nos quedó el Congreso de Educación. Exacto. Que espero que me inviten para conversar sobre Estás eso. invitada. Gracias. Es un hecho. Nos vamos a una breve pausa. Gracias, Gabriela, Por favor, por gracias estar a aquí ustedes. con nosotros esta mañana. Pausa y volvemos enseguida. Estamos en la televisión pública.